Londres, cuna de movimientos contraculturales desde el siglo XVII, ha sido un hervidero de ideas alternativas, expresión artística y estilo de vida no convencionales. Desde los cafés bohemios de la era victoriana hasta los punk rebeldes de los años 70, la ciudad ha sido un escenario para la experimentación y el desafío al status quo. Las raíces de la contracultura londinense se remontan al siglo XVII, cuando la ciudad se convirtió en un refugio para artistas, intelectuales y disidentes de la rígida sociedad inglesa. Cafés como Will's Coffee House o Tom's Coffee House se convirtieron en centros de debate y crítica social, donde se desafiaban las normas y se exploraban nuevas ideas. Durante los siglos XVIII y XIX, Londres experimentó una ola de movimientos contraculturales, desde el romanticismo rebelde de Lord Byron hasta el movimiento artístico pre-rafaelita. Estos movimientos cuestionaban las convenciones sociales y artísticas, promoviendo la individualidad, la creatividad y la ruptura con las tradiciones. El siglo XX fue una época de gran auge para la contracultura londinense. La ciudad vio nacer movimientos como el beatnik, el mod, el hippie y finalmente el punk. Estos movimientos no son solo desafíos a las normas estéticas y musicales, sino que también cuestionaron las estructuras sociales, políticas y económicas. El punk, nacido en Londres a mediados de los años 70, fue un movimiento contracultural que marcó un punto de inflexión. Con su música cruda, su estética anticonformista y su actitud rebelde, el punk desafió los valores tradicionales y dio voz a una generación frustrada. A partir del punk, la contracultura londinense ha seguido evolucionando, dando lugar a movimientos como el gótico, el grunge, el beat pop y la escena indie. La ciudad sigue siendo un imán para artistas, músicos y personajes que buscan expresarse de manera alternativa y desafiar lo establecido. Londres alberga una serie de lugares emblemáticos que han sido escenario de la contracultura a lo largo de los años. Carnaby Street, centro de la moda de los años 60, King's Road, famosa por la escena punk de los años 70, Camden Town, hogar de la cultura alternativa en la década de los 80, y Brixton, centro de la escena reggae y punk de los años 70 y 80. Las imágenes que ustedes están viendo las hemos tomado en Camden, ubicado al norte de Londres,
un barrio multicultural conocido por su historia, su atmósfera única y su próspera escena artística. A lo largo de los años, Camden ha sido un imán para artistas músicos rebeldes y creativos, convirtiéndose en un referente de la cultura alternativa de Londres y de Inglaterra. Los orígenes de Camden se remontan al siglo XVII, cuando era un pequeño pueblo a orillas del río Támesis. La zona experimentó un rápido crecimiento durante la Revolución Industrial gracias a la construcción del Regent Canal y la llegada de fábricas y talleres. Camden se convirtió en un centro de comercio e intercambio, atrayendo a una población diversa de trabajadores y artesanos. A finales del siglo XX, Camden Town experimentó una transformación radical. La zona se convirtió en un epicentro de la cultura alternativa, atrayendo a punks, mods, rockers, góticos y otras subculturas. El mercado de Camden, inaugurado en 1974, se convirtió en un punto de encuentro para estos grupos, ofreciendo una plataforma para la venta de ropa vintage, música alternativa, artesanías y objetos curiosos. En la actualidad, Camden Town es un crisol de culturas y de estilos. El barrio alberga una gran variedad de tiendas, restaurantes, bares, pubs y locales de música, ofreciendo algo para todos los gustos, desde boutique vintage y tiendas de discos independientes hasta restaurantes étnicos y pubs tradicionales. Camden Town ofrece una experiencia única y diversa. La música ha sido siempre un elemento central en la identidad de Camden. El barrio ha dado origen a bandas icónicas como Madness, Blur y The Clash, y sigue siendo un lugar importante para la música en vivo. Numerosos pubs, clubes y salas de concierto acogen artistas locales e internacionales de diversos géneros. Pero Camden es más que un barrio, es un símbolo de la cultura alternativa y la expresión creativa de Londres. El barrio ha sido escenario de películas, series de televisión y programas de música, consolidando su estatus como un lugar icónico de la cultura popular británica. La
contracultura londinense ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, la moda, la música y el arte a nivel mundial. Sus ideas y valores han inspirado a generaciones de personas a cuestionar las normas y a expresarse de manera auténtica. Camden Town sigue evolucionando, adaptándose a las nuevas tendencias y manteniendo su espíritu rebelde y creativo. El barrio enfrenta desafíos como la gentrificación y la comercialización, pero conserva su autenticidad y su atractivo como un lugar único en Londres. Viajar es hipervivir y una buena forma de conocer las distintas realidades del mundo. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Inglaterra y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.